Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a comenzar con los temas del capítulo 5 del curso, que son básicamente los elementos almacenadores de energía. Hasta el momento pues ya estudiamos los elementos resistivos, ¿verdad? Los circuitos que creamos con elementos resistivos, los elementos activos, ¿verdad? Las fuentes de alimentación, tanto independientes como dependientes, y estudiamos en la parte anterior del curso las técnicas de análisis para circuitos resistivos con múltiples fuentes de alimentación. Ahora pues en esta parte del curso vamos a introducir dos elementos eléctricos adicionales nuevos, que son básicamente los capacitores y los inductores. Los capacitores y los inductores son elementos almacenadores de energía, es decir, son capaces de almacenar pequeñas cantidades de energía que el circuito les brinda en algún momento, y luego estos mismos elementos son capaces de retornar esa energía al circuito en algún otro momento. Entonces se dice que los capacitores y los inductores, a pesar de tener esa capacidad de almacenar energía en algunos momentos y de devolverla al circuito en otros momentos, siguen siendo elementos pasivos, ¿verdad? Ellos mismos no son capaces de generar esa energía que ellos almacenan, sino que ellos la reciben del circuito en algún momento y luego la retornan al circuito en algún otro momento. Por eso es que el elemento, tanto el capacitor como el inductor, son considerados elementos pasivos. Entonces el día de hoy vamos a comenzar a estudiar los capacitores y en la siguiente clase veríamos los inductores. De acuerdo, entonces vamos a comenzar con la parte de capacitores. Y vamos a comenzar viendo lo que son los capacitores ideales y lo que son los capacitores reales. Un capacitor decimos que es básicamente o que está formado por dos placas paralelas de un material conductor. Entonces en un capacitor siempre vamos a tener dos placas paralelas de un material conductor separadas por una capa de material dieléctrico. Recuerden que un material dieléctrico es un aislante. Ese aislante puede ser aire, puede ser poliéster, puede ser cerámica. Hay muchos tipos de aislante que nosotros podemos colocar entre las dos capas del capacitor. Entonces, la capacitancia se define como la propiedad que tiene un capacitor de almacenar energía en forma de carga o en forma de un campo eléctrico. Un capacitor nosotros lo podemos ver como esas dos placas paralelas que nosotros tenemos acá, separadas una distancia d, y aquí en el medio tenemos un material dieléctrico, un material aislante. Si nosotros conectamos ese capacitor a un circuito como ese que tenemos acá, donde tenemos una fuente de alimentación y una resistencia, se va a dar un comportamiento interesante en el flujo de electrones en ese circuito. Si nosotros asumimos que el capacitor está descargado inicialmente, en el momento en el que yo encienda esta fuente de alimentación, vamos a tener un comportamiento interesante de los electrones. Recuerden que la corriente es el flujo de electrones, ¿de acuerdo? Pero la corriente convencional que nosotros contemplamos siempre, en realidad va en dirección contraria al flujo de electrones. Nosotros sabemos que el flujo de electrones va al revés o en la dirección opuesta a la dirección de la corriente convencional. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo encienda la fuente de alimentación VI? Lo que va a ocurrir es que un conjunto de electrones va a empezar a fluir en esta dirección. Electrones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar?
sabemos que hay un dieléctrico en medio de las dos placas. Por lo tanto, estos electrones no van a poder pasar hacia el otro lado. Sin embargo, esas placas tienen un área superficial bastante grande. Entonces, actúan como si fueran, por ejemplo, un parqueo muy grande. Y si nosotros vemos a los electrones como automóviles, lo que va a ocurrir es que apenas yo abro el portón, los automóviles empiezan a circular y empiezan a tratar de llenar el parqueo. Lo mismo va a ocurrir con los electrones en un capacitor. Esos electrones van a empezar a acumularse en la superficie de la placa. Van a empezar a acumularse en la superficie de la placa. Esa acumulación hace que también haya un flujo de cargas positivas, ¿verdad? Fluyendo en la dirección contraria. ¿Verdad? La carga positiva se siente atraída por la carga negativa que se está acumulando en el capacitor y empieza entonces a acumularse también. Solo que se acumula en la placa anterior, en la placa de encima, ¿verdad? Entonces, ese flujo de electrones que migró del punto negativo hacia la placa y de las cargas positivas que fluyeron hacia la placa superior nos crea una especie de corriente. Que yo voy a llamar IC/T, I con minúscula. ¿Ok? Esa corriente tiene un detalle. Esa corriente no se va a sostener siempre. No se puede mantener fluyendo durante todo el tiempo porque aquí tenemos un dieléctrico. Ahí tenemos un dieléctrico, por lo tanto, estas cargas no se pueden juntar. Sin embargo, cuando la superficie de las placas del capacitor ya se llenan de carga, ¿verdad? Igual que un parqueo llega el momento en el que se llena y ya no puede entrar ningún automóvil, llega el momento en el que estas placas se llenan de carga y el flujo de electrones se detiene, porque ya no hay más espacio para acumular más electrones en la parte de abajo y por lo tanto el flujo de carga positiva que estaba arriba también se detiene porque no hay espacio para acomodar más iones positivos en esa placa superior. Entonces la corriente del capacitor es una corriente que dura poco tiempo. Es una corriente que se establece únicamente mientras el capacitor se carga, mientras la carga del capacitor se acumula en sus placas. Una vez que las placas están completamente llenas de carga, la corriente del capacitor se detiene. Entonces esa corriente, por eso la pusimos como IC/T, va a depender del tiempo, ¿verdad? Va a haber un tiempo de carga y una vez que el capacitor se cargó, ya la corriente se detiene. Sin embargo, la carga que quedó acumulada en las placas se mantiene ahí en las placas y esa carga genera un campo eléctrico. Genera un campo eléctrico entre las placas del capacitor que es una forma de energía
que se acumula o que se almacena entonces en el dispositivo. Esas cargas se mantienen ahí, se mantienen en las placas, generan un campo eléctrico y ese campo eléctrico lo podemos ver como energía almacenada en el capacitor. De tal forma que si yo después cambio las condiciones del circuito, yo perfectamente podría extraer esa energía del capacitor, extraer esa carga del capacitor y utilizarla para otra cosa en otra parte del circuito. Entonces, un capacitor es un dispositivo que se carga cuando yo lo conecto y permito que la carga se acumule en sus placas, y se puede descargar cuando yo cambio las condiciones del circuito y entonces extraigo esa energía del capacitor. ¿De acuerdo? Entonces, en un capacitor existe corriente mientras el capacitor se está cargando o mientras el capacitor se está descargando. Pero una vez que está completamente cargado, la corriente es cero, y una vez que el capacitor está completamente descargado, la corriente también vuelve a cero. Entonces va a haber una relación importante entre la corriente del capacitor, y vamos a ver que con eso también podemos calcular la tensión en el capacitor. Si vemos este fenómeno de manera gráfica, nosotros podemos obtener las siguientes curvas. Imaginen que yo voy a tener un interruptor en ese circuito. Ese es el símbolo esquemático de un interruptor, y ese interruptor se va a cerrar en un cierto instante de tiempo. Digamos que ese interruptor en particular se va a activar en t igual a 0 segundos. Entonces, de forma gráfica vamos a tener lo siguiente. Y vamos a hacer dos gráficas. Esas gráficas son de una variable eléctrica del capacitor contra tiempo. Entonces, en el eje horizontal vamos a tener tiempo, y aquí en el eje vertical, para esta gráfica, vamos a ver la corriente en el capacitor, y acá vamos a ver la tensión en el capacitor, es decir, Vc de T. La tensión en el capacitor yo la voy a ver entre las dos placas del capacitor. Ahí es donde va a estar la tensión Vc de T. En el momento 0 segundos, en el instante 0 segundos es donde yo cierro el interruptor, y entonces permito que esta fuente empiece a cargar al capacitor. Entonces, cuando las placas están inicialmente vacías, el parqueo está vacío. Por lo tanto, los automóviles pueden entrar muy rápidamente al parqueo y buscar un espacio. Lo mismo ocurre con los electrones. Los electrones entran rápidamente cuando la carga, la placa está sin carga. Pero conforme se empieza a llenar la placa de carga, es como cuando un parqueo se empieza a llenar, que cada vez es más complicado encontrar un campo, y por lo tanto el flujo de electrones se va a ir disminuyendo. Y resulta que la disminución de la corriente en el capacitor a través del tiempo responde a comportamientos exponenciales. Entonces, la carga en el instante t igual a 0, cuando yo cierro el interruptor a través del capacitor, es máxima. La capa está completamente vacía, los electrones empiezan a ingresar muy rápido.
por lo tanto la corriente es máxima. Conforme la capa se va llenando de carga, la corriente, la velocidad a la que están ingresando, la tasa a la que están ingresando los electrones al capacitor se va disminuyendo. Y disminuye de manera exponencial, hasta que después de un cierto tiempo, la corriente se hace cero. Y ya el capacitor se cargó completamente. Y a ese instante de tiempo le vamos a llamar el tiempo de carga, ¿verdad? Una vez que el capacitor se ha cargado completamente, la corriente se nos hace de 0 amperes a través del capacitor. Ahora, ¿qué ocurriría con la tensión en el capacitor? Recuerden que cuando tenemos acumulación de carga, aparece una diferencia de potencial. Y precisamente aquí tenemos carga positiva en la parte superior, carga negativa en la parte inferior. Vamos a tener una tensión entre las dos placas inevitablemente. Lo que pasa es que cuando las capas no tienen carga, inicialmente no hay tensión porque no hay acumulación de carga entre las placas. Entonces, inicialmente la tensión en el capacitor va a ser de 0 volts. ¿Okay? Pero conforme se va llenando el capacitor de carga, conforme sus capas se van llenando de cargas con polaridad opuesta, la tensión en el capacitor va a empezar a aumentar. Y cuando está completamente cargado, vamos a tener la tensión máxima en el capacitor. La tensión máxima en el capacitor. Y resulta que la transición entre 0 volts y la tensión máxima en un capacitor también responde a comportamientos exponenciales. Entonces va a ser algo como así. Ahora, ¿quién sería esa tensión máxima? Aquí también vamos a tener un tiempo de carga. Una vez que el tiempo de carga terminó, la tensión en el capacitor es básicamente la tensión máxima del capacitor. Ahora, ¿quién sería esa tensión máxima? Nosotros sabemos que cuando el capacitor está cargado, la tensión en la corriente a través del capacitor se hace de 0 amperes. Entonces yo podría establecer una ley de tensiones de Kirchhoff en esa malla que tenemos ahí, asumiendo que el interruptor está cerrado, ¿verdad? Aquí vamos a tener la tensión en la resistencia, por lo que entonces yo puedo decir aplicando ley de tensiones de Kirchhoff, yo puedo decir que menos VI más la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor es igual a 0. ¿Ok? Nosotros sabemos que aquí me faltó. Nosotros sabemos que la tensión en la resistencia es R por la corriente del capacitor, porque esa misma corriente del capacitor es la que fluye por la resistencia. Entonces, como esta corriente es 0,
quiere decir entonces que la tensión en la resistencia también es cero. Por lo tanto, cuando el capacitor está cargado, nosotros tenemos VC de T igual a VI, a la tensión de entrada. Quiere decir que este límite máximo es en realidad VI en este caso. Entonces la corriente del capacitor empieza en un máximo, cae a cero después de un cierto tiempo, y la tensión en el capacitor entonces pasa de 0 a un valor máximo. Y noten que entonces ahora tenemos tensiones y corrientes que dependen del tiempo. En un capacitor vamos a tener corriente y tensión que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a definir oficialmente lo que es capacitancia. Ok, entonces nosotros vamos a definir la capacitancia de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos el capacitor, ¿verdad?, con sus dos placas paralelas, digamos placas rectangulares o cuadradas. Las dos placas están separadas por una distancia d, y en el medio yo tengo un material dieléctrico, ¿verdad? Entonces la capacitancia C se define como epsilon multiplicado por A entre D, donde epsilon es la constante dieléctrica y obviamente depende del material que nosotros pongamos en el medio de las dos placas. A mayúscula es el área de cada placa y D es la distancia de separación. Entonces, si las placas son rectangulares, calculamos el área como largo por ancho; si son cuadradas, pues como lado al cuadrado, ¿verdad? Ahora, muy importante, la unidad para la capacitancia es el farad, en honor a nuestro buen amigo Michael Faraday, ¿verdad?, uno de los padres de la electricidad moderna. Sin embargo, y el símbolo del farad es la F mayúscula, es la abreviatura del farad. Sin embargo, un capacitor de un farad es un capacitor muy grande, es decir, un farad es una unidad bastante grande para capacitancia, por lo que normalmente se usan submúltiplos de esa unidad. Nosotros normalmente a nivel comercial trabajamos con capacitores de microfarads, nanofarads, incluso picofarads, ¿verdad? Son valores normales de capacitancia. Milifarads ya es un capacitor bien grande, y un capacitor de un farad es un capacitor ya bastante grande, es decir, tiene una capacidad bastante alta para almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera estamos definiendo la capacitancia, y ahora vamos a ir a ver algunas relaciones interesantes entre corriente y tensión en un capacitor. Resulta que en un capacitor se cumple que la carga almacenada es proporcional a la tensión que nosotros le estamos aplicando al capacitor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la carga que nosotros vamos a tener acumulada en el capacitor es igual a C por la tensión en el capacitor con respecto al tiempo, ¿verdad? Estas son variables que cambian con respecto al tiempo, ¿verdad? El capacitor va aumentando su carga dentro de un cierto tiempo, la tensión en el capacitor va aumentando. Ahora, para convertir esta relación de proporcionalidad en una igualdad, incorporamos una constante de proporcionalidad que es C, y C es la capacitancia del capacitor. Entonces, yo puedo tomar esta expresión que tengo aquí para la carga y la puedo derivar, es decir, puedo derivar a ambos lados. Y entonces yo puedo decir que la derivada de Q de T
con respecto al tiempo tiene que ser igual a C por la derivada de VC de t con respecto al tiempo. ¿Verdad? Recuerden que C es una constante, la puedo sacar de la derivada. Ahora, ¿de qué nos sirve derivar esa expresión? Bueno, nos sirve porque nosotros teníamos desde el puro principio del curso una expresión muy particular para la corriente. Cuando nosotros definimos la corriente, nosotros dijimos que la corriente I de t era la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Es decir, I de t es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, en esta expresión de aquí arriba, este término de acá es en realidad la corriente que está fluyendo a través del capacitor. ¿Por qué? Porque estamos considerando la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por tanto, nosotros tenemos que la corriente que fluye a través del capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada de la tensión en el capacitor con respecto al tiempo. Y esta relación es importantísima. Muy importante. Y nos permite a nosotros conocer cómo se comporta la corriente en el capacitor si nosotros conocemos la tensión en el capacitor. Entonces, ¿a qué es proporcional la corriente en el capacitor? Es proporcional a la capacitancia y es proporcional a la razón de cambio de la tensión en el capacitor con respecto al tiempo. Y es lo que habíamos visto hasta hace un momento. En un capacitor la corriente existe mientras la tensión en el capacitor esté cambiando. Si la tensión en el capacitor no está cambiando, si está fija, quiere decir que la derivada de esa tensión es cero y por lo tanto la corriente en el capacitor es cero. Cuando el capacitor se carga completamente y su tensión se mantiene fija o alcanza un valor máximo que se mantiene fijo, la corriente en el capacitor se hace cero. La corriente en el capacitor únicamente existe cuando el capacitor se está cargando o descargando, porque en esos dos procesos la tensión o su tensión entre terminales empieza a cambiar y como está cambiando entonces hay corriente. Cuando ya se descarga completamente, que su tensión llega a cero y se mantiene fija en cero, la corriente del capacitor se hace cero. Y cuando el capacitor se carga completamente, que su tensión llega al máximo y se mantiene fija en el máximo, su corriente también se hace cero. ¿Ok? No es como en un resistor donde la tensión o la corriente es proporcional a R por la tensión. En un capacitor la corriente es C por la derivada de la tensión. Por eso es que la corriente se hace cero cuando la tensión en el capacitor es cero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar con otras relaciones importantes. De lo anterior, de la relación anterior para la corriente en el capacitor, que dijimos que era la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo, nosotros podemos definir cuál va a ser entonces el comportamiento del capacitor tanto en corriente directa como en corriente alterna. En corriente directa, el capacitor va a tener dos posibilidades. El capacitor podría estar en un proceso transitorio, que es cuando se está cargando o se está descargando. Si el capacitor se está cargando o se está descargando, la tensión en el capacitor está cambiando. Por lo tanto, la corriente IC de t
y la tensión VCDT dependen del tiempo, son funciones del tiempo y esas magnitudes están cambiando conforme cambia el tiempo. Sin embargo, cuando ya el capacitor se ha descargado completamente o se ha cargado completamente, decimos que el capacitor ingresa a un estado estable, es decir, está en estado estable. En ese caso el capacitor es un circuito abierto, no hay corriente fluyendo por él porque la tensión del capacitor en estado estable es constante, por lo tanto su corriente es cero. Y un dispositivo que tiene una corriente cero es un circuito abierto, ¿de acuerdo? Entonces en corriente directa el capacitor podría estar en un proceso transitorio o podría estar en estado estable. Ahora, en corriente alterna, ustedes van a ver en un próximo curso que en los circuitos de corriente alterna las corrientes y las tensiones están cambiando muchas veces por unidad de tiempo, ¿verdad? Tenemos señales senoidales que son las que utilizamos para alimentar los circuitos y por lo tanto la corriente y la tensión en todo elemento del circuito está cambiando periódicamente, de tal manera que entonces el capacitor se transforma en una reactancia capacitiva. Ustedes la van a ver nuevamente en un curso siguiente. Esa reactancia capacitiva la podemos ver como una especie de resistencia que depende de la frecuencia de esas señales senoidales que usamos para alimentar los circuitos. De tal manera que entonces la corriente en el capacitor y la tensión en el capacitor van a existir siempre y van a estar cambiando en todo momento durante la operación del circuito. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a concentrar en estas dos primeras partes de acá. Vamos a estudiar el proceso transitorio y vamos a estudiar también el capacitor en estado estable. Y en un siguiente curso ustedes van a estudiar el capacitor como reactancia capacitiva. Perfecto, entonces ya tenemos una expresión para la corriente en el capacitor a través del tiempo, que es esta que está acá, pero ahora vamos a buscar una expresión para la tensión en el capacitor a través del tiempo. Entonces vamos a partir de esta expresión y vamos a integrar a ambos lados para ver si podemos despejar la tensión VCDT. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la integral de IC dt igual a C por la integral de la derivada de VCDT dt. Entonces, esta capacitancia la pasamos al otro lado. Nos va a quedar 1 sobre C integral de IC dt igual a la integral de el diferencial de VCDT. Por lo tanto, la tensión en el capacitor a través del tiempo sería 1 sobre la capacitancia por la integral desde t sub 0 hasta t sub f de IC dt más la tensión en el capacitor en el tiempo inicial. Esta es otra relación importante que tenemos que tener en cuenta. Esta es la expresión para encontrar nosotros la tensión en el capacitor si conocemos la expresión para la corriente en el capacitor. Y noten que es una relación que implica una integral, que esa integral va desde el tiempo inicial, donde inició el proceso de carga o de descarga del capacitor, y el tiempo final es cuando terminó ese proceso de carga o de descarga. Y noten que nos aparece VC de t sub 0, que sería la tensión que había en el capacitor en el instante t igual a 0.
¿ok? Y T sub F es el instante final de ese proceso. Entonces, esta expresión nos lleva a nosotros a un detalle importante que hay que tener muy en cuenta. En un capacitor, nosotros no podemos hacer que la tensión en el dispositivo cambie de manera instantánea. Eso es muy importante. Muy importante, la tensión en el capacitor no puede cambiar de manera instantánea. No es como en una resistencia donde nosotros sí podemos hacer que la tensión en la resistencia cambie de manera inmediata. Entonces vamos a hacer la comparación y les adelanto de una vez que este es el símbolo esquemático del capacitor. Ya ahorita lo vamos a definir oficialmente. Si tuviéramos una resistencia y nosotros graficamos VR de T contra T, en un resistor no hay problema que nosotros cambiemos la tensión inmediatamente, digamos, de manera instantánea. Ella me va a responder muy rápidamente. Entonces, yo podría pasar la tensión en la resistencia de 5 volts a 0 volts de manera instantánea, y la tensión en la resistencia me responde instantáneamente, como está acá. Pero en un capacitor no. Si yo quiero cambiar la tensión en el capacitor de 5 a 0 volts, la tensión en el capacitor va a cambiar después de un cierto tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que darle tiempo al capacitor para que su tensión cambie suavemente o de manera exponencial desde el tiempo del cambio hasta el tiempo final. El capacitor no puede reaccionar instantáneamente a cambios en la tensión. ¿De acuerdo? No es como en una resistencia donde eso sí se puede dar. De tal manera que entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta, que la tensión en el capacitor no puede cambiar de manera instantánea. Y nosotros vamos a estudiar cómo es que ese cambio se da, ¿verdad? Más adelante cuando veamos los circuitos RC. Bien, y como estábamos hablando hace un momento, vamos a presentar lo que son los símbolos esquemáticos para los capacitores, es decir, los símbolos que utilizamos en los diagramas de circuitos para representar un capacitor. Vamos a tener dos opciones. Vamos a tener este símbolo esquemático para el capacitor cuando tenemos un capacitor no polarizado, es decir, es un capacitor que nosotros podemos conectar
de cualquiera de las dos maneras, ¿verdad? La posición de sus dos terminales es intercambiable, de tal forma que no hay diferencia entre las dos terminales del capacitor, entre las dos placas del capacitor. En ese caso tendríamos un capacitor no polarizado y este es entonces su símbolo esquemático. Lo que pasa es que también hay capacitores que son polarizados y por lo tanto utilizamos este otro símbolo esquemático. En un capacitor polarizado existe diferencia entre una capa y la otra capa del capacitor, de tal manera que siempre tenemos que conectarlo de una manera única, es decir, sus dos terminales no son intercambiables. Siempre va a haber una terminal donde tenemos que permitir la acumulación de carga positiva y otra terminal donde tenemos forzosamente que permitir la acumulación de carga negativa. Por lo tanto, el diagrama esquemático muestra una diferencia entre las dos placas y normalmente una de las placas se etiqueta como la terminal positiva y otra como la terminal negativa. ¿Ok? Entonces en este caso tendríamos un capacitor polarizado. Y un tipo de capacitor que siempre o casi siempre es polarizado son los capacitores electrolíticos. Esos casi siempre van a tener una polaridad definida que nosotros tenemos que respetar. Y por lo tanto vamos a ver este símbolo esquemático. Y en todo caso siempre se indica cuál es su valor de capacitancia a la par del símbolo esquemático. Entre los capacitores no polarizados vamos a encontrar los capacitores de poliéster, los capacitores cerámicos, los capacitores de tantalio o de titanium y básicamente esos tres son los más comunes, que más adelante pues vamos a ver en una pequeña demostración que les voy a presentar. Perfecto, entonces aquí tenemos los símbolos esquemáticos y ahora vamos a ver una expresión para calcular la energía almacenada en un capacitor. Ok, ahora vamos a tener que hablar un poco sobre la energía almacenada en un capacitor. Vamos a empezar definiendo la potencia absorbida por un capacitor. Nosotros sabemos que la potencia en cualquier elemento pasivo es el producto de la tensión por la corriente. Entonces tenemos VCDT por ICDT. Nosotros sabemos que la corriente en el capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces, la energía almacenada en el capacitor es la integral de la potencia. De tal forma que la energía, que se representa como W sub C, porque es del capacitor, sería la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la potencia del capacitor con respecto al tiempo. Entonces eso sería la capacitancia por la integral desde T0 hasta T final de la tensión VCDT multiplicada por la derivada de VCDT con respecto al tiempo, y estamos integrando con respecto al tiempo. Entonces los diferenciales del tiempo se me van, me queda la integral de la tensión en el capacitor con respecto a la tensión en el capacitor. Por lo tanto, yo puedo hacer un cambio de variable y yo digo que entonces la energía es C por la integral desde la tensión en el capacitor en el tiempo inicial hasta la tensión en el capacitor en el tiempo final de la expresión que yo tengo para esa tensión con respecto a esa misma tensión, y obtengo la expresión para la energía acumulada en el capacitor, que es básicamente un medio de la capacitancia multiplicada por la tensión que hay en el capacitor en el tiempo final elevado al cuadrado menos la tensión que hay en el capacitor en el tiempo inicial elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo qué tensión había en el capacitor en el tiempo inicial, qué tensión había en el capacitor en el tiempo final, conociendo la capacitancia, yo podría calcular cuál es la energía que se acumuló en el capacitor en ese instante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esta expresión que también es muy importante.
Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para ir poniendo en práctica lo que hemos visto hasta el momento. Bien, veamos este ejemplo que tenemos acá, donde nos piden determinar la tensión en el capacitor asociada con la corriente que se muestra en esta gráfica. Nos piden considerar un capacitor de 5 microfarads y nos piden asumir que el capacitor está inicialmente descargado, ¿verdad? Entonces, nos están dando una gráfica de la corriente en el capacitor a través del tiempo. Noten que el tiempo está en milisegundos y nos están pidiendo que nosotros grafiquemos cuál es la tensión en el capacitor a través del tiempo. Recuerden que la tensión del capacitor va a estar cambiando siempre y cuando exista corriente, o dicho de otra forma, la corriente en el capacitor existe cuando la tensión en el capacitor está cambiando, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la capacitancia del elemento y nos están diciendo que inicialmente el capacitor está descargado. Por lo tanto, nosotros sabemos que la tensión en el capacitor en el tiempo inicial, en el instante inicial, en este caso de 0, era de 0 volts. Ahora, nos están pidiendo la tensión, nosotros tenemos una expresión para la tensión en el capacitor. Nosotros sabemos que la tensión en el capacitor es 1 sobre la capacitancia por la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la corriente en el capacitor con respecto al tiempo más la tensión que tenía el capacitor en el instante inicial. En este caso, evidentemente, T sub 0 van a ser 0 milisegundos, porque aquí es donde empieza la corriente que es diferente de 0, y el tiempo final lo vamos a considerar como 2 milisegundos, porque hasta ahí fue donde ocurrió la corriente positiva. Ya cuando la corriente se hace 0, nosotros sabemos que la tensión en el capacitor no cambia. Entonces, nuestro tiempo final sería de 2 milisegundos. Entonces aquí tendríamos el tiempo inicial y aquí tendríamos el tiempo final. ¿Por qué? Porque son los instantes de tiempo entre los cuales tenemos una corriente distinta de 0. Ya una vez que la corriente vuelve a 0, sabemos que la tensión en el capacitor no va a cambiar, ¿verdad? Ok, entonces mi expresión quedaría de la siguiente manera. Sería la tensión VC de T, sería 1 entre 5 microfarads, que es la capacitancia, integral desde 0 milisegundos hasta 2 milisegundos de la corriente en el capacitor. Y la corriente en el capacitor en este caso es constante, porque se mantuvo constante en 20 miliamperes entre 0 y 2 milisegundos. Por lo tanto, yo tengo que integrar aquí 20 miliamperes de T más la tensión en el capacitor en el instante inicial, que nos están diciendo que es 0, porque el capacitor estaba descargado inicialmente. Entonces sumamos 0. Esos 2 milisegundos, esos 20 miliamperes, perdón, que son una constante, la podemos sacar de la integral. Nos quedaría VC de T igual a 20 miliamperes sobre 5 microfarads. Recuerden que microfarads, ¿verdad? Recuerden que micro es 10 a la menos 6, ¿verdad? Por la integral desde 0 milisegundos hasta 2 milisegundos de dt. Ok, voy a dividir eso
y me va a quedar 20 miliamperes, 20 por 10 a la menos 3 dividido entre 5 por 10 a la menos 6. Eso me da 4000. Sería 4000 y la integral del dt es t y me queda evaluada entre 0 milisegundos y 2 milisegundos. Entonces, al cabo de este periodo, yo ya tengo la expresión para mi tensión, y la tensión en el capacitor, ya una vez que hemos evaluado la función, sería 4000 por 2 milisegundos menos 0 milisegundos. Entonces podemos decir que la tensión en el capacitor en el tiempo final, ya al final de los 2 milisegundos, sería 4000 por 2 milisegundos, que sería 0.002, y me da 8 volts. Quiere decir que al cabo de 2 milisegundos ese capacitor pasó de 0 volts a 8 volts. De tal forma que entonces yo podría graficar ahora la curva de la tensión en el capacitor. El capacitor en 0 milisegundos estaba en 0 volts. La tensión en el capacitor. Y al cabo de 2 milisegundos alcanzó una tensión de 8 volts. Esa fue su tensión final. Y ahora nosotros sabemos que ese cambio fue lineal, porque vean que aquí la variable que me queda es t. Por lo tanto, si el cambio en la corriente fue constante, o si la corriente fue constante durante el intervalo de cambio en la tensión, pues obviamente el cambio en la tensión va a ser lineal, ¿verdad? Como está allá. Por lo tanto, yo puedo unir mis puntos con una línea recta. Corriente constante a través del capacitor, cambio en la tensión lineal. Y una vez que alcanzamos los 8 volts, la corriente pasó a 0. Por lo tanto, la tensión en mi capacitor se mantiene constante. Entonces veníamos en 0 volts, la corriente en el capacitor pasó a 20 miliamperes, por lo tanto la tensión en el capacitor empezó a aumentar linealmente desde 0 milisegundos hasta 2 milisegundos. En 2 milisegundos desaparece la corriente en el capacitor. La tensión en el capacitor no es que vuelve a 0, sino que se mantiene constante en el valor que había alcanzado. ¿De acuerdo? Ahí es donde el capacitor acumula energía, ¿verdad? Acumula energía en forma de campo eléctrico, aparece una tensión entre sus terminales y esa tensión se mantiene hasta que nosotros le descarguemos esa energía en el capacitor. Entonces, mucho cuidado. La corriente baja a 0, pero la tensión en el capacitor se mantiene constante en el valor que alcanzó justo antes de que la corriente cambiara. Entonces, este es un ejemplo clásico donde tenemos una curva de corriente y nos piden la curva de tensión en el capacitor. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a dejar aquí este ejemplo y ahora vamos a ver qué son los capacitores reales y cuál es la diferencia con los capacitores ideales que estamos viendo hasta el momento. De acuerdo, ahora vamos a ver la diferencia que hay entre los capacitores ideales, que son los que hemos visto hasta el momento, y los capacitores reales. Se dice normalmente que un capacitor ideal en corriente directa equivale a un circuito abierto, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Por lo tanto, el capacitor equivale a una resistencia infinita, ¿verdad? No hay contacto entre sus terminales, por lo tanto la corriente que fluye a través del dispositivo es cero. Sin embargo, lograr ese comportamiento ideal en un dispositivo real es pues muy difícil, por lo que en un capacitor real vamos a tener siempre la presencia de una resistencia muy alta entre las terminales, pero que ciertamente no es una resistencia infinita. Y a esa resistencia que nosotros veríamos entre las terminales de un capacitor se le conoce como resistencia de dispersión. Entonces, en un modelo ideal nosotros podemos sustituir al capacitor por un circuito abierto cuando el capacitor está operando en estado estable en corriente directa. Por lo tanto, la corriente que fluye a través del capacitor es cero. Sin embargo, cuando tenemos un capacitor real en estado estacionario o en estado estable, nosotros vamos a tener una corriente que es aproximadamente cero, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener la presencia de la resistencia de dispersión, que aunque es una resistencia muy grande, es una resistencia que eventualmente va a permitir el paso de una pequeña corriente a través del dispositivo. Por lo tanto, el modelo real de un capacitor incorpora la resistencia de dispersión. Así es como se ve en la realidad, pues un capacitor o un tipo de capacitor en particular. Este es un capacitor Siemens de tipo electrolítico y es un capacitor bien grande, como ustedes pueden ver. La capacitancia de este dispositivo es de 10.000 microfarads y es, como les decía, de tipo electrolítico. Entonces, el capacitor trae sus dos terminales por acá y como es un capacitor real, nosotros no podemos asumir un circuito abierto entre sus terminales, sino que tenemos que considerar una resistencia muy alta que sería la resistencia de dispersión. ¿Y en qué influye esa resistencia de dispersión? Bueno, en que si nosotros cargamos este capacitor con alguna cierta tensión, esa tensión no se va a mantener exactamente estable por siempre en este dispositivo, sino que la resistencia de dispersión va a ocasionar que el capacitor poco a poco vaya perdiendo su carga, ¿verdad? Nosotros lo cargamos con una cierta tensión, lo desconectamos y él no va a mantener esa tensión por siempre, sino que él mismo se va a descargar por medio de la resistencia de dispersión. Por lo tanto, al cabo de un cierto tiempo, que normalmente es un tiempo bastante largo, el capacitor perdería nuevamente su carga, a pesar de que no lo estamos descargando de ninguna otra manera. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando analizamos capacitores reales, ¿verdad? Que él no va a poder mantener ese nivel de tensión o esa carga o esa energía por siempre en el dispositivo, sino que él eventualmente se puede descargar por medio de sí mismo, ¿verdad? Por medio de la resistencia de dispersión. De acuerdo. Ahora vamos a continuar con lo que es tensión de ruptura. La tensión de ruptura o el esfuerzo dieléctrico de un capacitor se define como la máxima tensión que el capacitor puede sostener entre sus terminales. Si la tensión entre las terminales de un capacitor aumenta por encima de ese valor máximo, lo que va a ocurrir es que el dieléctrico que nosotros tenemos entre las capas del capacitor va a comenzar a comportarse como un conductor. Y ese dieléctrico no se hizo
para que funcione como un conductor. Por lo tanto, al empezar a comportarse como un conductor, el capacitor va a perder la capacidad de almacenar carga, y eso va a ocasionar en la mayoría de los casos la destrucción del dispositivo, y esa destrucción puede ser una cuestión bastante espectacular, bastante dramática. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Voy a poner aquí. Peligro. Nosotros no tenemos que superar la tensión de ruptura de los capacitores cuando los utilizamos en nuestros circuitos. La tensión de ruptura es entonces la máxima tensión que el capacitor tolera entre terminales. Volviendo nuevamente a nuestro capacitor real, este capacitor que es marca Siemens, este capacitor dice por acá que su capacitancia, como les había dicho, es de 10.000 microfarads, y a la par viene la tensión de ruptura, que en el caso de este dispositivo es de 100 volts. Por eso es que es tan grande. Digamos, él está diseñado para tolerar una tensión máxima de 100 volts entre sus terminales. Si nosotros superamos esa tensión, lo que va a ocurrir es que el dieléctrico que está a lo interno va a comenzar a comportarse como un conductor, y eso va a ocasionar la evaporación de parte de ese dieléctrico, que en este caso es un electrolito. Por lo tanto, el capacitor, como está sellado, va a empezar a observar una alta presión que empieza a acumularse en su interior. Si esa presión no sale por algún lado, pues el capacitor literalmente explota, porque no puede sostener esa presión de gas que se genera dentro del dispositivo. En algunos casos, como en este capacitor, tenemos un tapón de seguridad, de tal forma que este tapón se dispara si la presión del capacitor aumenta demasiado dentro del dispositivo. Eso obviamente lo evitamos si nosotros mantenemos al capacitor funcionando por debajo de la tensión de ruptura. En otros capacitores electrolíticos, la base o la parte superior está prevista para que eventualmente se rompa en el momento en el que la presión del capacitor aumenta demasiado. Lo que pasa es que al romperse esa tapa, el capacitor va a sacar todo ese vapor caliente hacia el aire, hacia la atmósfera, y puede sacar incluso segmentos del electrolito o del dieléctrico al aire. Y si uno tiene la cara cerca del capacitor y eso ocurre, uno puede perfectamente verse quemado, ¿verdad? Uno puede quemarse los ojos, inclusive si uno no anda protección, o uno puede sufrir quemaduras muy serias en la piel. Entonces hay que tener mucho cuidado de manipular estos capacitores de manera correcta y no superar nunca la tensión de ruptura. Otra cosa es que uno tampoco debe conectar los capacitores polarizados con la polaridad contraria. Si ustedes observan de cerca este capacitor, que muy probablemente no lo van a poder ver en el video, este es un capacitor polarizado, es un capacitor electrolítico, y una de sus terminales está marcada con un más. Por lo tanto, aquí siempre tenemos que colocar el potencial mayor, ¿verdad? Y acá pues el potencial menor. Si nosotros lo conectamos al revés, también corremos el riesgo de que el capacitor se dañe o que el capacitor nos ocasione algún problema, ¿verdad? Entonces hay que manipularlos de manera correcta, conectarlos de manera correcta cuando son polarizados y respetar siempre la tensión de ruptura, ¿de acuerdo? Y ahora pues lo que vamos a ver es capacitores en serie y en paralelo. Cuando tenemos capacitores conectados en serie, como en este caso, tenemos pues una cierta cantidad de capacitores conectados en serie, y como están conectados en serie, la corriente que fluye por todos ellos es la misma, igual que cuando teníamos resistencias conectadas en serie. De tal forma que los capacitores que están conectados en serie se pueden sumar como si fueran resistencias en paralelo. Muy importante.
capacitores en serie se suman como si fueran resistencias en paralelo, de tal manera que la conexión o el capacitor equivalente a esta conexión de n capacitores en serie sería el recíproco de la suma de los recíprocos de los capacitores, ¿verdad? Y eso debido a que las tensiones en los capacitores podrían ser diferentes. Entonces, si nosotros sumamos las expresiones con las integrales que vimos hace un momento, se van a dar cuenta que lo que aparece es 1 entre c sub n, de tal manera que podemos sumar los inversos de los capacitores y luego aplicar el recíproco a la suma para obtener el capacitor equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, capacitores en serie se suman como si fueran resistencias en paralelo, es decir, es el recíproco de la suma de los recíprocos. Y ahora pues vamos a ver qué pasa con los capacitores conectados en paralelo. Perfecto. Entonces, cuando tenemos capacitores conectados en paralelo, tendríamos una conexión similar a esta, ¿verdad? Donde tenemos n capacitores conectados en paralelo. Noten que al estar conectados en paralelo, todos los capacitores van a tener la misma tensión. Llamémosla VCDT, es la tensión que tienen todos los capacitores en esta conexión. Sin embargo, la corriente que fluye por cada capacitor podría ser diferente. ¿De acuerdo? De tal forma que nosotros podemos decir que los capacitores conectados en paralelo se pueden sumar como si fueran resistencias conectadas en serie. Entonces se suman como si fueran resistencias en serie. ¿De acuerdo? Funcionan de manera contraria a cómo funcionan las resistencias. En paralelo las sumamos como si fueran resistencias en serie y el capacitor equivalente sería entonces la suma desde n igual 1 hasta n mayúscula de c sub n, es decir, la suma de todos los capacitores. Y eso viene de la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff a la parte superior de esta conexión. Obtenemos como resultado esta relación. Entonces, tengamos en cuenta que los capacitores funcionan de manera contraria como funcionan las resistencias en ese sentido. En serie los sumamos como si fueran resistencias en paralelo, y en paralelo los sumamos como si fueran resistencias en serie. ¿De acuerdo? Bien, y con esto, digamos, completamos la introducción al tema de capacitores y de elementos almacenadores de energía, y lo que vamos a hacer ahora es ver una demostración práctica. Muy bien, primero que todo quisiera mostrarles algunos de los tipos de capacitores que tenemos acá en el laboratorio de la sede de Guanacaste. Todos estos elementos que ustedes ven acá son capacitores. Este tipo de capacitor en particular, estos de acá, son capacitores de poliéster, que se llaman, porque el dieléctrico que tienen arrollado adentro es en realidad una fibra de poliéster. Estos capacitores de acá, que tienen forma de disco, se conocen como capacitores cerámicos, ¿verdad? Porque el dieléctrico nuevamente que se utiliza es cerámica y tienen esta forma así aplastada de disco de cerámica. Normalmente estos se encuentran en capacitancias bajas, en el orden de los nanofarads, de los picofarads y tal vez de los microfarads en algunos casos. Y tenemos los capacitores, digamos, de capacitancias más grandes, que son los capacitores electrolíticos, que, como les decía, tienen normalmente una terminal debidamente identificada. En este caso, con una banda negra, se identifica la terminal negativa del capacitor, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado de conectarlos con la polaridad correcta. Y también en el cuerpo del capacitor ustedes van a encontrar la capacitancia. Por ejemplo, este que tengo en la mano es de 680 microfarads para una tensión de 8.3 volts. Perdón, de 63 volts, que esa es la tensión de ruptura de este capacitor.
y si nosotros superamos esa tensión de ruptura, pues vamos a tener una explosión del dieléctrico que va a salir muy probablemente por esta tapa de aquí arriba. Entonces hay que tener cuidado de no sobrepasar la tensión de ruptura y de conectarlos con la polaridad correcta. Este otro capacitor que está acá es un capacitor de 10 farads, es un capacitor bien grande y la tensión de ruptura es de 2,5 volts. Entonces este es un capacitor electrolítico de capacitancia muy grande. También podemos tener capacitores con esta forma, que pues estos son más nuevos. Estos son capacitores de alta capacitancia y que ocupan muy poco espacio. Por ejemplo, este que está acá es un capacitor de 1 farad, ¿verdad? Y en el cuerpo pues luego nos va a decir cuál es la tensión máxima de ruptura, que en este caso es de 5,5 volts. Entonces vean que estos nos ocupan muy poco espacio y tienen capacitancias altas. También hay capacitores electrolíticos más pequeños como este que está acá. Ok, entonces esos son diferentes tipos de capacitancias que podemos tener y ahora vamos a ver un capacitor de estos conectado a un circuito eléctrico. Bien, ahora lo que vamos a hacer en esta otra parte de la demostración es que vamos a conectar un circuito donde tenemos una fuente de alimentación que la vamos a definir en 5 volts y una resistencia en serie con la fuente, y esto que tenemos acá que es un diodo LED que simplemente pues va a iluminar cuando por él fluye corriente. Más adelante en otro curso nosotros vamos a estudiar los diodos. Sin embargo, la idea es que ustedes vean la forma en la que un capacitor puede almacenar energía en la forma de un campo eléctrico, que luego nosotros podemos utilizar o podemos consumir en nuestro circuito. Entonces yo voy a encender la fuente y noten que se enciende el LED porque tenemos 5 volts aplicados a estos dos terminales y entonces está fluyendo corriente a través del LED en esta dirección, ¿verdad? Si yo desconecto la fuente, el LED se apaga, ¿verdad? Vuelvo a conectar la fuente y el LED se enciende. Ahora, en paralelo con la fuente yo voy a colocar un capacitor y voy a colocar un capacitor de 1 microfarad en poliéster. Entonces voy a apagar la fuente y voy a colocar este capacitor. Ok, aquí lo tengo en paralelo con la fuente de tensión. Entonces yo enciendo la fuente nuevamente, el capacitor se va a cargar por medio de la fuente y va a permanecer cargado hasta que yo cambie las condiciones del circuito. Por ejemplo, si yo desconecto la fuente, el capacitor se debería de descargar a través de la resistencia y del diodo LED. Sin embargo, no vemos el efecto porque ese capacitor en realidad es muy pequeño. Se carga y se descarga muy rápidamente. Entonces no vemos el efecto. Sin embargo, yo puedo cambiar este capacitor por este electrolítico que es de 1000 microfarads y de tensión de ruptura de 50 volts. Entonces a 5 volts no hay ningún problema, yo lo puedo utilizar. Entonces voy a volver a conectar la fuente y voy a conectar el capacitor acá. Tengo el capacitor conectado en paralelo con la fuente y noten que la terminal negativa que está indicada en el capacitor yo la conecté a mi terminal negativa de la fuente. De tal manera que entonces ahora yo enciendo y el capacitor se debería de cargar y debería de tener una tensión entre terminales y una cierta cantidad de carga almacenada dentro. Entonces donde yo desconecto la fuente, vean cómo ahora el LED se apaga lentamente, ya no se apaga de un solo como al inicio, sino que se apaga lentamente. Vamos a hacerlo de nuevo, volvimos a cargar el capacitor con la fuente, desconecto la fuente y el capacitor se descarga
a través de la resistencia y del LED. Y ustedes ven cómo la luz empieza a decaer lentamente. Entre más grande sea el capacitor, pues más tiempo podríamos sostener el LED encendido. Esa es la idea de los capacitores y esa es su gran utilidad. Podemos hacer que ellos almacenen energía en un momento y cuando nosotros ocupamos esa energía de vuelta, nosotros se la podemos solicitar al capacitor. Ya una vez que el LED se apaga, pues obviamente el capacitor queda descargado. Hay que tener en cuenta que si nosotros no le brindamos una ruta de descarga al capacitor, el capacitor podría mantener la tensión entre sus terminales por un tiempo significativo. Como vimos anteriormente, esa energía se va a ir poco a poco descargando a través de la resistencia interna, pero podría pasar mucho tiempo antes de que el capacitor se descargue completamente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos en equipos o con equipos donde hay capacitores que podrían estar cargados, porque un capacitor que se carga podría tener una tensión de hasta 100 volts o por encima de 100 volts aún entre sus terminales, de tal manera que van a actuar como si fueran fuentes por un tiempo pequeño, y ese tiempo pequeño podría ser suficiente para ocasionarle a uno una electrocución. Por lo tanto, siempre que se trabaja con equipos donde hay capacitores que podrían estar cargados con tensiones altas, es muy importante garantizar que el capacitor o los capacitores están descargados antes de que nosotros entremos a manipular el circuito o a manipular el equipo, para evitar el riesgo de sufrir electrocuciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esta demostración completamos la clase de hoy y nos veríamos en un siguiente video para comenzar a ver también los inductores. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier comentario, pues ustedes me lo hacen llegar y lo atendemos. Y entonces sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.